Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de venir aquí a hablaros hoy. Voy a hablar sobre genética y lo que estamos haciendo en PIC en estos últimos años para seleccionar una mayor calidad de la carne. Y en ese sentido, pues hay que definir realmente cómo distinguimos la calidad de la carne de cerdo, y ahí hay tres categorías distintas. Tenemos la calidad del color y firmeza de la grasa y de la parte magra del producto, tenemos la grasa intramuscular y tenemos además la coherencia de la apariencia, porque la variabilidad en todas estas características es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Y lo siguiente, que es muy importante, porque cuando hablamos de calidad, en muchos casos pensamos en la calidad a la hora de comer el cerdo, pero es muy importante también el pH del producto, porque el pH ¿para qué sirve? Para retener la humedad en el producto. Nosotros vendemos agua, cuanta más agua tenga la carne, mejor sabrá, pero también más dinero ganaremos, porque pesará más la carne que venderemos y que salga por la puerta del matadero. Y lo siguiente es que si el producto no es un producto que quieran los consumidores, claramente no tenemos un buen producto. Y entonces nos tenemos que centrar en la satisfacción que genera en los consumidores el producto, qué sensaciones les genera, si es tierno, si es jugoso, si sabe bien. Y muchas veces lo que percibe el consumidor no tiene tanta relación con los otros parámetros que nosotros evaluamos, como iremos comentando en mi intervención. Y básicamente la forma en la que procedemos nosotros es, a la hora de definir un buen resultado previsible en la calidad de la carne del porcino, hay que empezar con buenos genes. Tienes que tener unas líneas genéticas de élite, y eso es de lo que voy a hablar, de los programas de selección que tenemos nosotros para intentar cumplir con ese potencial genético. Una vez que tienes ese potencial genético, es solo una pequeña parte del proceso, porque luego lo que sucede en la granja antes de matadero y después son cosas que pueden destruir lo que hacemos con la genética. Hay que reducir el nivel de estrés de los animales y hay que maximizar o acelerar la refrigeración para que se pueda maximizar todas las posibilidades de ese potencial genético. Y otra cosa que podemos hacer es la selección del producto. Si queremos tener un producto de gran calidad, tendremos que seleccionar las mejores piezas, porque siempre habrá una distribución normal y habrá algunas que estarán por encima y por debajo de esa media. En Estados Unidos es muy común seleccionar la carne más oscura, que tiene un mayor pH, que es la que es más popular en el mercado japonés, y por lo tanto la selección es una parte muy importante de todo un sistema. El objetivo es tener un producto de una calidad constante, de una alta calidad. Normalmente el 25% de lo que se ve en la calidad final del producto va a venir determinado por la genética, el 65% por factores como los niveles de estrés de los animales, todo lo que pasa desde el momento que llegan a la granja hasta que la canal está refrigerada. Y eso son elementos en los que tenemos que influir una vez que tenemos ya la genética optimizada. Hablando del valor total de la canal, lo primero que queremos ver es magro, y ver a la hora de pensar en la carne magra que nos interesa. Nos interesa cuántos productos de primera, con y sin hueso, vamos a poder sacar de esa canal. En segundo lugar está la calidad de proceso y la carne fresca. ¿Cuál es el pH de ese proceso? ¿Qué color tiene la carne? ¿Cuánta grasa intramuscular tiene? Y otra cosa de la que voy a hablar, que hemos incorporado en nuestro programa de genética, es la prueba del lactato o de la condición fisiológica, de la que hablaré dentro de un momento. Y lo siguiente es la popularidad entre los consumidores, que es una de las cosas más difíciles de incorporar a un programa genético. Y nosotros, sin embargo, lo hacemos ya de forma habitual, y es algo que voy a explicar con un poco más de detalle en las próximas diapositivas. Normalmente, en el mundo de la genética hemos seleccionado para un mayor contenido de carne magra utilizando sondas donde realizamos una medición en un punto único. Normalmente eso se hace desde la última costilla a la cuarta o la quinta,
Y hay una serie de hipótesis basadas en la profundidad de grasa y de carne magra en ese punto único para estimar cuál va a ser el rendimiento de la canal. Y lo que hemos hecho en los últimos años, desde el 2018, cuando desplegamos este sistema, es usar una metodología que nos permite coger animales con pedigrí que pasen por un sistema en el que vamos recabando datos de forma constante con una selección más constante de cuál va a ser el peso del corte con y sin hueso, que luego podemos utilizar en nuestro programa genético para ir seleccionando para mayor y mejor carne magra. Y de esta forma tenemos un resultado mucho más exacto que cuando medimos solamente un único punto en la canal. Pasando ahora a la creación del potencial genético para la carne fresca, el pH, como digo, último, es algo que hemos estado buscando desde hace años en nuestro programa. Empezamos en el 98. Con un pH más alto vas a tener una carne más oscura, vas a tener una mayor retención de agua y va a ser más tierna y más jugosa la carne. Hay muchísimos artículos publicados que demuestran esto y ese es el motivo por el que nosotros, es una de las primeras cosas que incluimos en la selección para la calidad de la carne. Llevamos ya más de 20 años incluyendo esta característica. Y otra cosa que añadimos hace como 10 años fueron las pruebas de lactato, y es donde coges a los berracos y les hacemos correr una carrera de obstáculos, y cuando vuelven de correr esa carrera de obstáculos hacemos un análisis de sangre y medimos el nivel de lactato, que nos indica el nivel de estrés de ese berraco. Los que tienen niveles de estrés muy altos los descartamos y descartamos esos linajes que tienen una mayor predisposición al estrés. Y eso no solo va a ayudar a producir cerdos menos susceptibles al estrés, sino que nos va a permitir mejorar el pH porque vamos a tener animales con menores niveles de estrés. En cuanto a la grasa intramuscular, en nuestra línea Duroc, PIC 800, y tenemos también la 207MQ, que es la que está aquí en España. Desde el 2007 llevamos haciendo ecografías para medir la grasa intramuscular en estos berracos. En cada uno de los berracos Duroc que no están produciendo, les hacemos estas ecografías y usamos los datos para la selección genética. Aquí en España tenemos el producto muy específico que se usa aquí, donde seleccionamos a los berracos que tienen el nivel más alto de grasa intramuscular para tener un berraco que sea más popular en el mercado español, que prefiere mucha más grasa intramuscular. Y aquí podéis ver en nuestro índice global convencional el componente de la calidad de la carne, que sería el pH, y la grasa intramuscular, que es bastante bajo, pero cuando es un índice español veréis que esta parte es mucho más alta, porque queremos tener berracos con un índice más alto para esas características de calidad. Y lo más reciente y lo más interesante que estamos haciendo, y probablemente una de las más difíciles de introducir, es seleccionar directamente según el grado de satisfacción de los consumidores. La fuerza de cizalla Warren-Brasler es un parámetro que nos permite medir lo tierno que es el corte. Cocinas un corte, coges una muestra de 1,5 centímetros y de ahí aplicas unas fuerzas de cizalla hasta que se parte. Y esto está relacionado directamente con el sabor, la jugosidad y lo tierno que sea. Y aquí vemos la relación con la percepción del consumidor. Quiero señalar que el pH también tiene una muy clara correlación con el grado de satisfacción de los clientes, y sin embargo, sorprendentemente, para muchos la grasa intramuscular no tiene una correlación tan directa con cómo percibe el consumidor la calidad de la carne. Es muy difícil desplegar esto de forma rutinaria. Somos los primeros que probablemente estamos usando esto en nuestros programas de selección. Llevamos como un año con este programa. Y otro componente es que hemos desarrollado todo este potencial genético de estos animales, con lo que tenemos esos genes,
Y luego hay que ayudar a los productores a que se materialice ese potencial genético. Y esto no solo en nuestras líneas, sino en todas. Tenemos un equipo de 3 personas a tiempo completo que viajan por el mundo asesorando, y tenemos otros 5 o 6 que nos ayudan en las distintas regiones, y hacemos más de 40 visitas a mataderos al año, aunque esta cifra está aumentando cada vez más cada año, y podéis ver en las distintas partes del mundo donde estamos. Vamos a las granjas a ver los procesos, vemos el manejo antes de matadero y luego ya los procesos post-matadero. Y para que os hagáis un ejemplo o una idea de cómo de importantes pueden ser los procesos en matadero, aquí tenéis un estudio que yo llevé a cabo aquí en España hace como 4 años con productos Pietrain. Eran nuestros productos y los de la competencia, los Pietrain de la competencia, y fuimos a un matadero con estos productos y la diferencia en el pH era de 5,54 y 5,50. Es que es una diferencia estadísticamente significativa, aunque luego en la práctica no es una diferencia buena, ambas son pHs muy bajos. Fuimos a otro matadero y en ese matadero la diferencia entre refrigeración convencional y refrigeración muy agresiva, y ahí veis cómo varía el pH, que en ambos casos aumenta bastante, y la diferencia entre las líneas genéticas pasa de ser 0,04 a ser 0,11, lo que permite expresar mucho mejor ese potencial genético que está ahí. En ambas líneas se expresa más potencial genético, pero sobre todo en la nuestra. Y este es solo un ejemplo de eso, pero como he dicho, vamos por todo el mundo midiendo estas cosas y ayudando y asesorando. Y aquí tenéis un resumen de datos de 26 mataderos distintos a los que hemos ido y validado distintos sistemas, y las principales cosas que analizamos fue el tipo de manejo de los animales, movimiento en fila única de los cerdos, normalmente con aturdimiento eléctrico o aturdimiento en grupo de los animales, y luego comparamos refrigeración convencional con refrigeración agresiva de los canales. Y aquí podemos ver para un pH inicial, que es una muy buena indicación del nivel de estrés de los animales, que cuando se trata de un aturdimiento de grupo aumenta muchísimo el pH inicial, que es lo que esperábamos, porque es como un cambio radical cuando se pasa a este tipo de metodología para aturdir a los animales. Y lo que es muy interesante es que cuando vemos el pH último no se mantiene ese nivel que se consigue aumentar previamente. Además, tienes que tener una refrigeración muy buena y agresiva de la canal para conseguir que se mantenga esa diferencia en el pH. Así que estos procesos claramente tienen un gran impacto. ¿Y qué vamos a hacer en el futuro? Pues esa es la pregunta que vamos a hacer a continuación. Y una de las cosas que seguimos muy de cerca es la selección del crecimiento y la diferenciación muscular, las características de las fibras musculares y cómo afectan a la calidad post-mortem de la carne del cerdo en cuanto a su color y otras características. Y una de las cosas más importantes va a ser la logística y los costes de intentar implantar estos procesos, que nos van a llevar a superar obstáculos todavía mayores que los que hemos tenido que superar para poder medir lo tierno del corte en nuestro programa de selección. Resumiendo, tenemos lo que creemos que es un sistema de selección muy robusto en PIC para mejorar la calidad de la carne de cerdo. Hemos sido la primera compañía de genética que mide de forma habitual la tierna de la carne a través de un programa de fuerzas de cizalla. Otro elemento importante es que aunque la línea tiene un gran potencial genético en nuestra plataforma, hay muchos procesos en matadero que pueden hacer que se pierda ese potencial genético. Y por lo tanto es muy importante gestionar esos procesos en el matadero para maximizar la calidad de la carne y que se pueda maximizar el potencial genético y la calidad de la carne. Gracias.